Yo le bendiga, hermano. Una vez más es un privilegio el poder tener el privilegio de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? No somos dignos ni merecedores de hacerlo, pero por la gracia de Dios es que tenemos tal privilegio, ¿verdad?, de poder hacerlo. Vamos a estar compartiendo hoy acerca del capítulo 14 del libro de los Hechos, del versículo 8 al versículo 28. Hechos de los Apóstoles, del versículo 8 al 28. Y he titulado este sermón: a pesar de las tribulaciones, afirmémonos en la fe para proclamar el Evangelio de las buenas nuevas. Es un pasaje bien interesante. Vamos a estar leyendo y vamos a leer los primeros 19 versículos. Y antes de leerlo, vamos a pedirle entonces vamos a pedir en oración al Señor que nos ayude a poder exponer su palabra y entender lo que Él nos quiere decir a través de ella. Padre que estás en los cielos, gracias por el día más de vida. Gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos, de leer tu palabra, Señor, y de compartirlas como iglesia y como hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ella, Señor. Háblanos, Señor, a través de ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Dice la palabra de Dios: y en Listra estaba sentado cierto hombre, inválido de los pies, era cojo del vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses han bajado a nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaba Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra, y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba delante de la ciudad, llevando toros y guirnaldas delante de la puerta, que querían ofrecer sacrificio juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos las buenas noticias, para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas permitió a todas naciones que anduvieran en sus caminos, aunque no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Diciendo estas cosas a duras penas, refrenaron la multitud para no ofrecerle sacrificio. Pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a la turba, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Es interesante, ¿verdad? Por muchos años hemos oído la frase: la vista hace fe, ¿verdad? De hecho, Jesús tuvo un discípulo que cuando le contaron que Jesús había resucitado, ¿qué fue lo primero que dijo? En otras palabras, esta es una frase, ¿verdad? Hasta que yo no lo vea y mis ojos entren en sus manos ahí, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado. Las palabras de Jesús, después de haber sido testigo de esto, fueron: bienaventurado el varón que cree sin poder ver. Lo cierto es que, aunque es una frase muy popular, la palabra de Dios, la Biblia, constantemente nos habla todo lo contrario acerca de esto. Y al igual que este hombre paralítico, muy relevante y muy en paralelo con el paralítico también del capítulo 3 de Hechos, que ya vimos ahí en su palabra, también paralítico de nacimiento, es que dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto fue lo que le pasó a este hombre, un hombre paralítico en una ciudad de Listra, una ciudad pagana, gentil. Lucas no menciona si había alguna sinagoga o había alguna influencia judía. Puede ser que sí existiera, porque el judaísmo se había esparcido. Y teniendo claro que la palabra de Dios decía que al principio, hasta que Dios no le reveló a los apóstoles que el evangelio también era para los gentiles, los judíos se limitaban solamente en ellos para mostrar las cosas de Dios y compartir la palabra de Dios.
Lo cierto es que viendo el contexto anterior, vemos que Pablo, que había sido encomendado, Pablo y Bernabé, para ir y predicar a estas naciones, que había predicado anteriormente, lo vemos en los versículos anteriores, había muchas personas que se habían convertido, pero también habían otros judíos que no se convirtieron y griegos que tampoco se convirtieron y estaban persiguiendo a Pablo y Bernabé por la predicación del Evangelio. Es interesante que dice la palabra de Dios que a pesar de todo esto, ellos predicaban con osadía. No les importaba que lo estuvieran persiguiendo, no les importaba que lo estuvieran tratando de impedir que esto pasara, ellos seguían predicando esta palabra. Este hombre dice que al oír lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo, que a diferencia de muchas quizás opiniones, Lucas no describe lo que estaba predicando, pero hecho y la palabra de Dios dice que el evangelio que Pablo y Bernabé predicaban era el evangelio de ¿qué? De buenas noticias, de Cristo resucitado, de Dios encarnado, resucitado, por el cual el hombre tiene redención y perdón de pecado. Es el mensaje el cual Dios había mandado a los apóstoles, el mensaje que Jesús había predicado y es el mismo mensaje que toda la palabra de Dios ha enseñado a través de ella. La salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Lucas describe en esta pequeña porción del milagro de este hombre acerca de que este hombre oía, es la palabra que usa, la voz de la palabra de él, y habiendo oído la palabra, ellos vieron que este hombre tenía fe para ser sanado. Quizás algunos alegan que en el manuscrito original la palabra que traduce no es fe para ser sanado, sino fe para ser salvado. Cualquiera de las dos son sinónimos, porque el mensaje que Dios está trayendo es para el mensaje que sana, y viene a sanar ¿qué cosa? El alma del hombre, el corazón de los hombres que están corrompidos producto del pecado. Dice la palabra de Dios que este hombre tuvo fe para ser sanado, para ser salvado, ¿verdad? Aunque muchas veces usamos el contexto mal para decir, tú no has salido de esa enfermedad porque no has tenido fe. Y una de las cosas que he hecho, y Lucas está mostrando en Hechos, que todas las señales y milagros que el Espíritu Santo está haciendo a través de los apóstoles, lo está haciendo con el objetivo de que el mundo vea que Cristo es el Dios encarnado, el Mesías prometido, por el cual a través de la fe de él, nosotros podamos ser salvados. Esto me recuerda la historia cuando Jesús estaba en una casa donde todas las multitudes de aquel lugar estaban reunidos, que no cabían, oyendo lo que Jesús enseñaba acerca de su mensaje, de su palabra. Unos amigos cogieron también a un paralítico. ¿Y qué hicieron? Abrieron un hueco en una casa y bajaron el paralítico. Y en esa casa habían personas que supuestamente eran doctores instruidos en la ley de Dios, en la Torá. Y una de las cosas que Jesús le dice a este hombre que fue: tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Automáticamente vino el juicio de estos hombres. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? Y las palabras de Jesús fueron: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y anda, o perdonar sus pecados que lo condenan a la condenación eterna. El hecho es de que este hombre, por la fe, de la misma manera había sido sanado, había sido el milagro, había mostrado que Dios había obrado en esta vida, y este hombre que nunca había caminado, empieza a caminar de una manera como cualquier otro podía hacer. Este milagro, a diferencia del capítulo 3, crea una reacción en la multitud, pero todo lo contrario a otros pasajes. Otros pasajes vemos, como en el capítulo 3, que el milagro hace que las multitudes se asombren y muchos crean entonces en Dios por la señal del milagro. Supuestamente, aquí la vista había hecho fe. Pero en este caso hace todo lo contrario. Dice, como si vemos ahí, vemos que la multitud, cuando ven esto, hacen énfasis en una historia, una leyenda, un mito que es narrado por el poeta Ovidio. Es un mito donde dice que en esta región, en este lugar, una vez los dioses de la mitología griega, en este caso la mitología romana, son muy similares, cambian los nombres, algunas características, pero prácticamente era lo mismo. Era la religión de aquellos tiempos. Narraba la historia de que, como era común en la mitología, los dioses se aburrían, parece arriba en el Olimpo, y ellos trabajaban a la tierra, a veces en forma humana, para hacer sus cosas. Y muchas de las cosas que hacían era probar a los hombres. Y entonces Zeus, en este caso, Mercurio y Júpiter, en la mitología romana, con lo cual confunden a Pablo y Bernabé cuando hacen el milagro, lo hacen por esta historia. Entonces dice que ellos bajan, toman forma de hombre
y dice, vamos a caminar por ahí, vamos a tocar las puertas de los hombres a ver quién nos da hospedaje. Y empiezan a caminar y tocar las puertas, y cada vez que abría una puerta, las personas lo rechazaban. Vete de aquí, nosotros no tenemos nada. Hasta que llegan a una casa bien humilde, donde habían dos campesinos que no tenían ni dónde caerse muertos. Y entonces los campesinos los pasan a entrar, le dan un poco de sopa que tenía y una bebida que ellos que había preparado este hombre para sí, pero era muy poca, y la comparte entre Zeus y Hermes, que era el dios para ellos el mensajero de los dioses, era el vocero de los dioses. Y dice, lo que tengo, no tenemos mucho, pero bueno, lo que tengo se lo doy, lo comparten entre los dioses. Y dice que cada vez que Zeus chequeaba los dedos, la botella se volvía a llenar y esta bebida no saciaba. Al ellos darse cuenta de que eran supuestamente los dioses del Olimpo, entonces le piden un favor, que por favor que cuando vayan a partir de este mundo, que no lo haga uno primero y otro después, sino que lo hicieran a la misma vez. Y estos dioses hacen un juicio sobre todas esas personas, creando toda una especie de diluvio, destruyen todos los hogares, la casa de ellos incluida, pero hacen un templo y lo convierten a estas dos personas como los sacerdotes de este templo. Y parte de esta historia, esta era la religión que ellos tenían. Al oír a estas personas, al ver un milagro, ellos nunca se imaginaron, ellos siempre pensaron que era ¿qué cosa? Un jueguito nuevo de los dioses del Olimpo, que habían bajado en forma humana, para que no lo atendiera bien, entonces podría ser juzgado. Es por eso que automáticamente dijeron, esta gente son dioses, este es Zeus haciendo recordatorio a esta historia, y empieza a intentar hacer adoración a estos dos hombres. Es interesante, ¿verdad? Un hombre que oye la palabra de Dios es convertido, una multitud que está oyendo el mismo mensaje, es cegado producto de ¿qué? De la abundancia de su corazón, es cegado producto del pecado que mora en el hombre, y no pueden oír ni pueden ver la voz de Dios. Una de las palabras o frases que más se repiten en toda la carta de los Hechos, sobre todo en los discursos desde Pedro hasta Pablo, es el llamado a ¿qué? Oigan estas cosas. Ustedes oyeron. Es el llamado a oír la palabra de Dios. Pero una persona puede oír la palabra de Dios cuando una persona es alumbrado o instruido por el mismo Dios. Si miramos la reacción de este hombre y miramos lo que Jesús enseña, empezando de la parábola del buen sembrador, cuando Jesús enseñaba a la multitud en parábola, los discípulos se preguntaban, Señor, ¿por qué tú nos enseñas en parábola? Y Jesús le aclara diciendo, porque a ustedes, los que han creído, le ha sido revelado los misterios del cielo. Pero a ellos, por más que quieran ver, no puedan ver. Por más que quieran oír, no puedan oír. Dice, para que no se conviertan y se arrepientan en sus corazones. Son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, pero lo hecho es que la palabra de Dios es llegada, es oída por aquellas personas a las cuales Dios ha oído sus oídos y ha oído su vista. Dice la palabra de Dios que el pecado es llamado como muerte. Un muerto no puede responder, no puede hacer nada. Por eso dice Pablo, el mismo Pablo cuando escribía la carta a los Romanos decía, la paga del pecado es la muerte, nosotros estamos muertos. Cuando escribía en Efesios, Dios nos dio vida. ¿Cuándo qué? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo y Bernabé llegan a Listra, donde aparece, no había, como decía, no había ninguna influencia, y sin embargo, Dios hace un milagro con este hombre, y vemos una multitud que estaba cegada en su pecado. Ellos dicen, vamos a adorarle, llaman a los sacerdotes de ese lugar, traen bueyes, tratan de hacerle ofrenda a estos apóstoles, y Pablo entonces empieza a hacer un discurso que él cita en Romanos, hace referencia a Romanos capítulo 1 y también al Salmo 19. Él trata de mostrarle a estas personas que ellos son los mensajeros de buenas noticias del único Dios verdadero. Y empieza a hacerlo como dice el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el capítulo 1 de Romanos hace referencia a la misma palabra, diciendo que la creación muestra las cosas ocultas de Dios que no se ven desde su deidad y su divino poder. Pero estas personas estaban tan ciegas en su pecado, estas personas estaban tan sordas, que aún así termina diciendo el pasaje que a duras penas pudieron impedir que le adorase. Entonces, llegando los judíos que le habían estado persiguiendo, llegan a esta multitud, lo empiezan a influenciar, y estas personas, cuando se dan cuenta no eran dioses, que eran hombres, empiezan a ¿qué? Dice que apedrean a Pablo y lo sacan de la ciudad porque lo dieron por muerto. Esto me hace recordar que Pablo, mientras estaba siendo apedreado o predicar la palabra de Dios, quizás en su mente él estaba recordando cuando él fue testigo de la muerte de ¿quién? De Esteban.
Ahora aquel que había sentenciado la muerte de Esteban, aquel que había cuidado las pertenencias de Esteban, estaba padeciendo por lo que un día Esteban padeció por predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo dieron por muerto, dice la palabra de Dios a partir del versículo 20 en adelante. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, fueron a Panfilia, y después de hablar la palabra en Perge, bajaron a Talía, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos, y como había abierto a los gentiles una puerta de fe, y que se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Es interesante, ¿verdad? Pablo, sus discípulos se van y continúan predicando la palabra de Dios, como decía ahí, por los lugares alrededores, y sin embargo, los lugares que ellos llevaban el Evangelio, las cosas iban siendo diferentes. Las personas iban creyendo, iban estableciendo ancianos, pastores, discípulos que también expandían la palabra de Dios. Y lo interesante es que ellos regresan nuevamente aquí, a esta ciudad donde habían sido rechazados. ¿Y lo hacen para qué? Para exhortar a la iglesia, para darle ánimo a la iglesia a que permanezcan firmes en la fe de Jesucristo. Del camino al reino de los cielos, no porque era la obra para llegar a la salvación, sino que el trabajo, la misión que tenía para expandir la palabra de Dios, trae consigo muchas aflicciones y muchos sacrificios. Y dice que no solamente les exhortaba, sino que también oraba a Dios, para que los encomendaba a Dios, para que Dios tuviera cuidado de ellos, como así también lo había hecho con ellos. Llegando a Antioquía, al lugar donde habían partido, donde el Espíritu Santo lo había separado para que predicaran el Evangelio, una de las cosas que Pablo le decía a esta iglesia es que Dios había abierto las puertas de la fe ¿a quién? A los gentiles, para que también pudieran creer en él. Por eso hago el paréntesis en los versículos anteriores, cuando vemos a un hombre que por la palabra de Dios había creído, cuando vemos una multitud que había estado ciega a esa palabra de Dios. Hago énfasis a las palabras de Jesús porque, como leímos en Hebreo, la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios que pone en los corazones de hombres y mujeres que, como dice su palabra, están muertos en sus delitos y pecados. Cuando el mismo Jesús hablaba en Juan diciendo: yo soy el buen pastor y mi oveja oyen mi voz y me siguen porque me conocen, es porque Dios es el que le ha revelado su palabra a estas personas. Cuando Jesús le decía a sus discípulos: ¿quién dice el mundo que soy? Algunos dicen que Elías, otro que Juan el Bautista. Y cuando Jesús le dice a ellos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Y la aclaración de Jesús es importante cuando dice: esto no le ha sido revelado por conocimiento humano, sino ha sido el mismo Dios que lo ha revelado en nuestros corazones. Hoy nosotros hemos respondido a la palabra de Dios, somos una iglesia que tenemos fe en Jesucristo, porque un día Dios ha obrado en nosotros, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que nosotros tuviéramos la fe de creer en Él. Y no solamente de creer en Él, sino también la responsabilidad de poder ir y predicar con osadía la palabra de Dios en medio de un mundo perverso y revuelto. Cuando miramos la noticia donde quiera que la miramos, y cuando vamos a la historia, la palabra de Dios ha sido perseguida por los siglos. Conocemos países, partiendo desde Cuba, donde muchas personas no podían coger carrera universitaria por el simple hecho de que pertenecían a una religión cristiana, creían la palabra de Dios. En Rusia, en China y en otros países eran condenados a muerte o a prisión personas que creían en la palabra de Dios. Pero a pesar de esto, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, da fuerza en su iglesia, da fuerza en los hombres, para a pesar de las aflicciones, podamos seguir predicando su palabra con osadía. No tratando de agradar a los hombres, sino de agradando a Dios, con el firme principio o propósito de encomendar nuestras vidas
en la fe que es en Cristo Jesús. Así cuando comienza la obra en Hechos, cuando Lucas narra a Teófilo que los manda, dice que los apóstoles decían: Señor, danos valor, danos fuerza para poder predicar tu palabra. El rechazo por la palabra de Dios no es un rechazo que es a nosotros, sino es al Dios de la obra. Fueron las palabras que Dios le dice a Samuel, cuando Samuel, muy disgustado, le dice: Señor, me han negado, no quieren oír mis palabras. Dios le decía: no te han negado a ti, sino me han negado a mí como Dios. La fe y la exposición de la palabra es un reto, es algo difícil. Dice la palabra de Dios que de los valientes es el reino de los cielos, porque ellos son quien los arrebatan. Es un privilegio y a la misma vez un reto poder ser cristiano en medio de un mundo donde cada vez quieren hacer legal la depravación, donde cada vez más quieren hacer valer y que las personas tengan en cuenta lo que ellos dicen. Pero cuando tú les muestras su pecado, no yo, no tú, sino cuando la palabra de Dios les muestra su pecado, entonces empezaremos a tener la aflicción. Ha pasado en este país que, basado en los principios que han basado en una fe cristiana, a diferencia de los países latinoamericanos, una de las cosas de las cuales este país se ha degradado tanto y que estamos viendo las cosas que estamos viendo es porque un día, no voy a quitar la Biblia de las escuelas, es porque el primer error que se cometió en este país es quitar la palabra de Dios de las iglesias. Es cuando el hombre ha querido enseñar lo que él cree que es un principio y no ha querido confiar en la palabra de Dios, siéndole fiel a ella y exponerla a otro. Es un reto, hermano, permanecer firme para en medio de un mundo como el que estamos viviendo, poder ser fieles a Dios. A pesar de las aflicciones, poder seguir predicando la palabra de Dios. A pesar del rechazo familiar, de las amistades, nosotros poder seguir llevando el evangelio aún a aquellos que pueden rechazar y pueden negar. De la misma manera que estas personas, cegados por su pecado, rechazaron y no podían oír la palabra de Dios, Pablo fue el mismo que también en el pasado había negado y perseguía a la iglesia. Y el Dios de la obra, el Dios que hace todo posible, ahora Pablo estaba siendo víctima, y no solo víctima, estaba exhortando y animando a otros a poderle ser fiel a Dios aún en medio de las aflicciones. Que Dios le bendiga.